Tenemos una comunicación, vamos ya mismo a charlar con la doctora Florencia Can, que es un gusto. Florencia, bienvenida, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, Florencia, yo empecé hablando de estas actividades que se suman a las exceptuadas. ¿Vos crees que se puede ir incorporando actividades exceptuadas con varios objetivos, pero siempre con cuidado de mantener la cuarentena y el aislamiento, pero que algunas actividades se puedan ir lentamente abriendo? Sí, bueno, es un poco la intención, ¿no? La posibilidad de ir incorporando algunas actividades, pero que esto se haga lentamente, de forma muy planificada, de modo tal que se sigan cumpliendo las recomendaciones del Ministerio de Salud en cuanto al distanciamiento social, en cuanto a, obviamente, el lavado de manos, la ventilación de ambientes y todas las medidas de prevención que están recomendadas. Entonces, si, por ejemplo, un consultorio médico abre, capaz no pueda dar la misma cantidad de turnos que daba antes porque no se puede acumular mucha gente en una sala de espera. Lo mismo para algunos locales comerciales, hay que respetar este distanciamiento y esto es fundamental para este logro que venimos teniendo, esto de aplanar la curva, pueda mantenerse a pesar de que se incorporen nuevas actividades y a pesar de que vamos a tener más gente circulando por la calle. Florencia, se decía que daba bajo el número de infectados porque se testeaba bajo, pero cuando se hacían 300, 400 testeos por día y ahora que se hacen casi 2000 promedio, la cifra de infectados no creció demasiado. ¿Me equivoco? Exacto, exacto. Lo que creció fueron los testeos, pero crecieron el número de negativos. El número de positivos está más o menos, digamos, en un promedio de 100 casos por día. Y un poco lo que vos hablabas del índice de positividad, que hoy está cercano al 10%, nos habla de un buen testeo, pero hay otros marcadores que nos dan la pauta de que se está testeando bien, que es, por ejemplo, la tasa de ocupación de camas de terapia intensiva. Nosotros tenemos 126 pacientes en terapia intensiva y otro dato duro es el número de fallecidos, que por supuesto es un drama para cada una de las familias y para toda la población que haya fallecido, pero eso es un dato duro que nos habla de que el testeo está acorde a lo esperado, ¿sí? Porque si estuviéramos testeando de menos, más allá de que ya vimos lo del índice de positividad, debería haber muchos más pacientes con neumonía grave en terapia intensiva y debería haber otro número de fallecidos que no es este. Ahora, Florencia, tengo una duda. Tengo una duda que es que no comprendo de todo esto, porque esto yo lo vengo siguiendo, pero Chile, no entiendo. Chile tiene como 5 veces más casos confirmados que Argentina, pero tiene más o menos la misma cantidad de muertos. Sí, 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 sí. ¿Eso a qué responde o cómo se explica eso? Eso de verdad ahí se me escapa, no sé. Bueno, Chile tiene la misma cantidad de muertos, pero tiene un tercio de la población de Argentina. Así que cuando uno se fija, digamos, las tasas, no es tan favorable el resultado de Chile, ¿sí? Lo importante es saber que testear mucho no necesariamente implica testear bien, ¿sí? Cuando nosotros hacemos un testeo, lo que tenemos que tratar es de encontrar a los casos positivos. Entonces, bueno, Chile Claro, tiene... lo que vos me querés decir es que 140 muertos en la población de Chile no es lo mismo que 140 muertos en la población de Argentina. Por lo tanto, te estaría explicando que la cantidad de casos y la cantidad de muertos en Chile significa que están en un estadio muchísimo más avanzado de la pandemia que Argentina. Exactamente, sí, 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 Okay. por eso te digo, porque tienen un tercio de la población y tienen la misma cantidad de muertos. La realidad es que, digamos, en Argentina es uno de los países que tomó la medida de aislamiento social preventivo y obligatorio en forma más temprana, con apenas 100 casos
Y eso se ve en los números y eso se ve en los gráficos, digo, no es teoría nada más. Si vos te pones a ver el 19 de marzo, la tasa de duplicación de casos era de 3,3 días, o sea, cada 3 días se duplicaba el número total de casos. Esa tasa hoy está en 11 días. ¿Eso qué significa? Que se pudo ralentizar la velocidad de casos nuevos. Y Florencia, Entonces, tengo un dato que no es nada positivo, pero es algo como que iba a ocurrir tarde o temprano, es que según 2 intendentes han empezado a aparecer casos en barrios muy humildes del conurbano bonaerense. Barrios donde sabemos que la cuarentena es más comunitaria que domiciliaria, por las características muy precarias de los barrios, tanto en el norte como en el sur, ¿no? Acá es lo mismo en el norte que en el sur. ¿Es posible que allí haya un incremento de contagios que rompa un poquito con esta meseta de la curva que estamos no, a teniendo? ver, lo que hay en algunos lugares, uno tiene lo que es la transmisión comunitaria, como es en el área metropolitana de Buenos Aires, y después hay ciudades donde tienen transmisión por conglomerados, ¿sí? Lo importante en estos casos es detectarlos para poder aislarlos del resto y también aislar a los contactos para evitar justamente la propagación, ¿sí? Por eso decimos la importancia de consultar ante la presencia de fiebre y algún síntoma respiratorio, porque la persona que consulta, además de hacerle el test, se la aísla del resto y con eso se logra frenar un poco la posibilidad de contagio con los convivientes y con las personas que están cerca. De hecho, por eso también a los casos leves se intenta tenerlos internados en un sanatorio o en algunos de estos lugares que pueden ser hoteles. Lo que pasa es que eso en algunos barrios del conurbano va a ser difícil. Yo creo que ahí la velocidad de contagio va a ser diferente a la que estamos viendo en otra transmisión comunitaria, ¿no? Me refería al aislamiento, es más comunitario que domiciliario en ciertas zonas, porque la gente no Sí, está sí, dentro de la sí. casa porque vive en un lugar de 3x3 y la verdad que son lugares realmente muy, muy complicados, muy difíciles. Sí, 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 totalmente. Por eso justamente en esta población, en todas, pero sobre todo en esta población, no está recomendado, digamos, aunque sea leve, no está recomendado que hagan el aislamiento en su casa, porque se sabe que es difícil cumplir con estas medidas, entonces se buscan hoteles o Claro, lugares intermedios, sí, sí, sí. para que en todo caso todos los que tienen una enfermedad leve, que no necesitan estén internados, estén aislados en un mismo lugar y que se pueda garantizar que esa persona Está claro, esté está claro. separada de su entorno durante 14 días. Florencia ha sido muy amable, ¿eh? Muchísimas gracias. Un gusto, como siempre. Gracias a ustedes. Gracias, ¿eh?